Bienvenidos, hoy nos acompaña el economista Daniel Titelman, quien actualmente es el director de la División de Desarrollo Económico de CEPAL Santiago, y va a conversar con René Castro. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Daniel. Pretendemos contigo de tratar de enlazar las tesis del desarrollo económico y un desarrollo económico menos volátil y de largo plazo con los nuevos retos. Y esencialmente hablamos del cambio climático global y su impacto en nuestros países y en la región. Concretamente, una demanda de recursos, ¿verdad? Usando los promedios mundiales, 1% para mitigar, es decir, para evitar que se agrave el cambio climático global, 1% del Producto Interno Bruto, y otro tanto para adaptarse al cambio que ya se está viviendo. Incluso CEPAL ha dicho que en países del Caribe eso puede ser hasta un 5% del Producto Interno Bruto. En países como el mío, lo que gastamos en la universidad pública es 1,5% del PIB. Es decir, casi tendríamos que decidir entre universidad pública y atender el cambio climático. Usted ha defendido temas para hacer ideas para hacer en nuestra región un crecimiento menos volátil. ¿Cómo compaginamos? Bueno, primero muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un tema apasionante porque genera nuevos grandes desafíos a la lógica de un desarrollo y un crecimiento, como tú muy bien decías, menos volátil, pero que además tiene que ser más inclusivo, o sea, un desarrollo que sea capaz de absorber las necesidades educacionales, sociales, recreativas de una gran parte de la población que hoy día no tiene los accesos que uno quisiera que tuviera. Y por lo tanto este nuevo aspecto del cambio climático pone a nuestro juicio un gran desafío, y va a ser una de las piedras angulares de cuando uno esté pensando en la lógica de los modelos de desarrollo. Efectivamente, América Latina, parte de la volatilidad que ha mostrado en su crecimiento, está muy ligada a la volatilidad en la disponibilidad de financiamiento. Y por lo tanto, estos nuevos desafíos de financiar el cambio y la mitigación y la adaptación, que son dos factores centrales cuando uno habla del cambio climático, impone los desafíos de cómo movilizar esta nueva cantidad de recursos, que no es obvio para una región que siempre ha tenido escasez y dificultades en movilizar recursos, y además movilizarlos de una manera sustentable y predictiva y estable en el tiempo, que también es otro de los grandes desafíos que tiene la región. Y ahí, como hemos aprendido desde la macro, tenemos que crear nuevos instrumentos y hay que crear nuevas políticas que sean capaces de tanto movilizar recursos, pero movilizarlos desde la perspectiva de dónde obtenerlos, de fondearlos, pero también movilizarlos de una perspectiva predecible y estable en el tiempo. Y eso es un desafío importante. El mundo desarrollado quisiera que nos concentremos en la mitigación del cambio climático y está dispuesto a aportar algunos recursos para ello. Nuestras poblaciones lo que quieren es que nos adaptemos y que le protejamos de una inundación o de una sequía prolongada, o en el caso de los países del Caribe y Centroamérica, de un aumento en la frecuencia de los huracanes. ¿Cómo balanceamos esas dos cosas? Mira, ese es un punto, a mi juicio, central, porque son dos caras de una misma moneda. La adaptación te está reflejando los esfuerzos financieros y la demanda financiera a los efectos que se empiezan ya a observar de temas de cambio climático. Y si uno no afecta la dinámica de los efectos en el futuro, va a tener una demanda por recursos para adaptación muy alta, que son muy difíciles de lograr. La mitigación, si bien uno no ve los resultados ahora, espera que en el futuro la demanda por esos recursos sea menor porque has logrado evitar las causas que están detrás de la demanda. Y este es un ejemplo que me gustaría poner como en el caso de salud. Nosotros estamos viviendo una transición epidemiológica en la región y demográfica que hace que cada vez más la carga de enfermedades no transmisibles, o sea, las enfermedades crónicas, sean más importantes y pesen más en el gasto de salud. Y eso implica la necesidad de tener también, por ejemplo, cada vez más hospitales más complejos, capaces de atender enfermedades más complejas con tecnologías y conocimientos más complejos. Pero esa es una demanda que puede ir a infinito. Si uno no mitiga esa demanda, y en el caso de salud, ¿qué quiere decir mitigar? La prevención, el ejercicio, la buena salud para temas cardiovasculares, la alimentación para temas de otras cosas, va a tener una demanda por adaptación, que es la creación de nuevos hospitales complejos, que va a ser muy difícil de financiar y de lograr. Entonces,
para controlar las demandas financieras para la adaptación es muy importante también avanzar en la mitigación. Y hay que tener un muy buen equilibrio entre ambas. Esto en el fondo es lo que la CEPAL siempre ha decidido que es la dificultad entre incorporar en el corto y mediano plazo los desafíos de largo plazo. Así es. Y hablemos de un desafío en una región rica en energía y en agua frente a los estándares mundiales. Nuestra región ha dependido mucho de hidroelectricidad y por eso la cantidad de dióxido de carbono por kilowatt hora es menor que el promedio mundial. Resulta que ahora la hidroelectricidad, y le habla a un ingeniero, es mucho menos confiable, oscila mucho más. Las represas no necesariamente se llenan cuando esperábamos que se llenaran. La lluvia ya no cae donde solía caer. Y estamos en la discusión de qué hacer. Países desarrollados como Alemania o en vías de desarrollo como Guatemala dijeron, bueno, volveremos al carbón. Es confiable y es barato, pero es altamente contaminante. Otros estamos en la disyuntiva de cómo mantener la ecuación de más fuentes renovables, pero confiables. Costa Rica discute geotermia. ¿Cómo atraemos esos capitales externos en estos momentos de incertidumbre y de duda? ¿Será posible? Bueno, el punto que tú haces es central porque la energía juega un papel clave en el proceso de desarrollo, ya que es parte fundamental de los costos de producción y la capacidad que tienen los países y las empresas de competir en distintos ámbitos, por lo tanto es un tema central. Para tratar de ver un poco cómo responder, te diría, tomemos la misma lógica de cómo conciliar los desafíos de corto y mediano plazo con los de largo. Los desafíos de corto y mediano plazo te llevan a la necesidad de tratar hoy de generar la energía más barata que tú puedas para poder competir hoy. Pero esa necesidad no necesariamente es coherente con las necesidades que va a tener en el largo plazo de una energía barata, pero más compatible con el medio ambiente, más limpia. Y ahí es donde uno tiene que tener la capacidad, desde las políticas públicas, de ver cómo hago para avanzar en estos dos espacios al mismo tiempo. Y por eso el sector privado solo no va a funcionar, porque el sector privado tiene una visión de rentabilidades de corto y mediano plazo y no es capaz de incorporar los desafíos de las rentabilidades y las necesidades del largo plazo en sus ecuaciones. Y yo te diría que el gran desafío, tomando en cuenta que América Latina es muy rica en temas que van a ser muy valorados en el futuro, los recursos naturales, el agua, todos estos recursos naturales que en el futuro van a aún ser más caros y pesar más por el mismo proceso de cambio climático que se está dando, tenemos que ser capaces de generar desde la política pública los incentivos para avanzar en construir mecanismos que permitan responder a las necesidades de energía que tenemos hoy día en el corto y mediano plazo, pero que sean coherentes con la necesidad de energía limpia que vamos a tener en el largo plazo. Daniel, hablaste alguna vez de fondos regionales y otra vez de aprovechar las ventajas de los años de buenos precios en los commodities. Estuve recientemente en el Emirato de Qatar y mi sorpresa es que me dicen estamos invirtiendo sumas millonarias para producción de alimentos en Brasil y en Argentina del Fondo Petrolero de Qatar. Y yo les dije, ¿por qué en alimentos? Y la respuesta es porque va a ser buen negocio. Vamos a transformar parte de la renta de petróleo que no consumimos hoy y de un recurso no renovable en recursos que se consumirán en el futuro y que sustituirán la renta que hoy Qatar recibe del petróleo. No dejo de sorprenderme, ¿verdad? Porque hemos vivido una etapa de boom con el precio del cobre en Chile, con el precio del petróleo en Brasil o en Venezuela, ¿verdad? Y otros productos, el aceite en varios sitios de Centroamérica. ¿Qué lección nos deja esta década y qué podemos ver hacia adelante? Mira, yo creo que hay dos lecciones que me gustaría destacar muy brevemente por el tiempo. Una es que no supimos aprovechar lo que se han llamado el superciclo de los precios de los commodities, donde lo que uno observa es que las empresas privadas que exportaban commodities han tenido una rentabilidad extraordinaria por los últimos años que nunca he visto, y los países no han sido capaces de aprovechar parte de esas rentabilidades, que podrían haber tomado esas rentabilidades y dedicadas a inversiones en temas que ayudaran a mitigar y adaptar el cambio climático. Por una parte, yo te diría que la principal lección es que no hemos sabido aprovechar
el boom de los precios de los commodities, como nunca hemos sabido aprovechar históricamente el disponer de recursos naturales y de riquezas naturales y poder realmente, en vez de transformar eso en rentas, transformarla en flujos de financiamiento que permitan aumentar la inversión, la productividad y avanzar hacia sociedades con estructuras productivas más limpias. Primera lección: empecemos a aprovechar mejor nuestra disponibilidad de recursos naturales, no solo la exportación, sino en qué hacemos con las rentabilidades y beneficios que se obtienen de ello. Y segundo tema, que el tema de aprovechar estos recursos naturales y este boom de commodities no debe ser solo un tema de los países que disponen de esta riqueza, sino que hay que mirarlo como una perspectiva regional y la necesidad de crear bienes públicos regionales que ayuden a como región mitigar parte de los efectos. ¿Puedes ampliar un poquito el concepto de los bienes públicos? Claro, los bienes públicos, en el caso sobre todo del cambio climático, la idea de bienes públicos es que son efectos que nos afectan a todos, entonces tú tienes que enfrentarlo de una manera de acciones colectivas. Por ejemplo, los mares. Por ejemplo, la atmósfera. La atmósfera, todo eso, lo que ocurre en la atmósfera no se queda en un país, afecta a todos los países, no solo la región, sino del urbe. Por lo tanto, el esfuerzo que haga un país es en beneficio propio y en beneficio del urbe. Y por lo tanto, los costos de ese esfuerzo tienen que ser compartidos tanto como se comparten los beneficios. Y esa es la idea de los bienes públicos, y en que los países deberían tener acceso a esos beneficios independientemente de su capacidad de pagar, que es también parte de los bienes públicos. Daniel, volviendo hacia el principio de la entrevista donde hablábamos de mitigación y adaptación, dos puntos muy importantes en el análisis del fenómeno del cambio climático, la adaptación es más fácil de ver en el corto plazo por las iniciativas que se toman hacia ella, pero la mitigación es mucho más a largo plazo. ¿Cómo desde tu visión como director de la División de Desarrollo Económico motivar el financiamiento a través del sector privado para invertir en mitigación, porque se va a ver a mucho más largo plazo? Bueno, eso es una pregunta muy compleja que es difícil de resolver en muchos ámbitos. Pero yo te diría que la función de la política pública es ser capaz de tener esa visión de largo plazo y ir incentivando, ya sea con distintos mecanismos, blending, compartiendo los riesgos. Hay algunas experiencias ya en algunas cosas que uno puede aprender, que por supuesto hay que mejorar, pero hay que ser capaz de dar señales de hacia dónde quieres transitar en el largo plazo, y que la inversión empiece a apuntar en esa dirección. Y por lo tanto tú tienes que ser capaz de generar instrumentos que sean capaces de llevar el criterio de rentabilidad a un periodo más largo. Y ahí es donde entra la política pública, subsidios, compartir riesgo. Hay una cantidad de instrumentos que hay que empezar a desarrollar. Muchos de ellos hay que empezar a pensarlos hoy. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Creo que estamos hablando para este curso introductorio y vamos a tener que sentarnos a profundizar en las etapas siguientes, donde vamos a tener que contestar, por ejemplo, cómo hacer para que esos bienes públicos que tú sugerías tengan financiamiento de largo plazo. Estamos hablando de impuestos, estamos hablando de subsidios, estamos hablando de incentivos, ¿verdad? Y esa es una discusión que tendremos que hacer en algún momento. Muchas gracias. Encantado y muchas gracias a usted.